Muchas gracias, muy buenas tardes también con todos, con toda la concurrencia. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que nos atañe a todos y de alguna manera, ¿no? Todos tenemos un familiar adulto mayor, si no son nuestros padres, algún familiar cercano, nuestros tíos o abuelos, que no sabemos muchas veces cómo manejarlo y que puede estresarnos si es que estamos como cuidadores y si no tenemos algunas técnicas o algunos conceptos claros y se nos pueden descompensar fácilmente. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre los cuidados del adulto mayor. Este tema en realidad es muy largo, muy amplio, tiene muchas aristas, podríamos pasarnos todo un día hablando sobre esto, pero vamos a tratar de resumirlo en estos minutos que nos tenemos programados. Bien, la parte más importante cuando estamos frente a un adulto mayor es que tenemos que evaluar en qué situación se encuentra este adulto mayor. ¿Cómo está su grado de comunicación? Es importantísimo la comunicación. Si tiene una buena audición, si puede expresarse verbalmente adecuadamente, porque puede que haya tenido alguna lesión cerebral, algún infarto cerebral, o algún problema muscular, o alguna parálisis que impida su comunicación. Y no solamente hay una comunicación verbal, ¿no? Sino también puede haber una comunicación por escrito, por símbolos, por mímicas. Y la comunicación no solamente es que él pueda hablar, ¿no? Sino que también puede escuchar, ¿no? Entonces tenemos que ver ambas partes, tanto cuando funciona como emisor como receptor. Y no solamente que el oído lo tenga bien, sino que pueda procesar esa información que está oyendo, que está escuchando. Puede ser que no nos entiendan, por más que nos esté escuchando. Entonces tenemos que ver bien cuál es el grado de comunicación que tiene nuestro adulto mayor, que esto va a ser la base para poder interactuar con él. Y en función a esto es que tenemos que desarrollarlos. Bien, aparte de la comunicación que es importantísima, vemos también cuáles serían las otras limitaciones que podría tener este adulto mayor. Limitaciones pueden ser discapacidades o propias de la mm, edad avanzada, pueden tener ya disminución de la fuerza para movilizarse, para poder caminar, o tenga inestabilidad a la marcha, o puede haber tenido accidentes y tenga algunas extremidades que no funcionen o tener secuelas de algún infarto cerebral, ¿no? O alguna amputación de repente, ¿no? O puedan ser invidentes, ¿no? O puedan no escuchar, ¿no? Pueden ser sordomudos, ¿no? Entonces hay una gran variedad de limitaciones que podría tener nuestro adulto mayor. eh, y se acumulan más, ¿no? Mientras más tiempo viven, están sometidos a mayor probabilidad de tener alguna de estas enfermedades y puedan irse acumulando. Entonces tenemos que enlistar bien cuáles son esas limitaciones para saber cómo vamos a trabajar con él y cómo vamos a ayudar. Aparte de esto, tenemos que ver las comorbilidades. ¿Qué significan las comorbilidades? ¿Cuáles son las otras enfermedades que pueda tener en paralelo? Por ejemplo, ¿no? Puede ser que sea hipertenso, a la vez diabético, tenga el colesterol elevado, tenga glaucoma, de repente, ¿no? O tenga una insuficiencia renal, o tenga una gastritis, tenga una úlcera, o sufra de taquicardias, isquemia cardíaca, o de úlceras, o problemas dermatológicos, problemas reumatológicos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es importantísimo saber cuáles son todas las enfermedades que tiene para saber qué medicaciones está también tomando y a qué controles lo voy a llevar periódicamente. Tengo que tenerlo bien enlistado para evitar interacciones medicamentosas, para evitar olvidarme de algunas medicaciones que tenga que comprar o administrárselas. Entonces,
tenemos que tener bien claro cuáles son todas las enfermedades o problemas por los que padece nuestro adulto mayor. Y por último, y no menos importante, también tenemos que ver cuáles son sus intereses. Tenemos que entrar en la esfera psicológica, emocional. ¿Qué cosa es lo que hacía antes? ¿Qué cosa es lo que le gustaba hacer antes? ¿No? Ahora, de repente, por la edad, ya no lo puede hacer o no lo puede ejercer. Pero esto le genera satisfacción. Porque si nosotros sabemos cuáles son sus intereses, a qué se dedicaba o qué cosa le gustaba, hablarle de esos temas, mejoramos su estado de ánimo. O poder propiciar de que pueda hacer de alguna manera, en la medida de lo posible, las actividades que le gustaba, también va a mejorar muchísimo su estado de ánimo. Por ejemplo, era un pintor, darle algo para que pueda pintar, o era un escritor, ¿no? Algo para que pueda escribir, componer, o en la medida de lo posible escuchar música, o si puede movilizarse todavía de repente bailar, o viajar, a pasear, ¿no? O conversar, o hablar de sus experiencias, ¿no? Son una maravilla todas las vivencias que han tenido y las cosas que nos pueden enseñar estos adultos mayores. Son un libro de experiencias que a veces nosotros desperdiciamos. Bien, entonces esto es de forma global para tener en cuenta frente a qué tipo de adulto mayor tenemos a nuestro cuidado. Bien, bien, entonces entramos con algunas cosas muy puntuales y que son muy importantes que he seleccionado. El aseo personal y la salud bucal. Esto es importantísimo. Y este aseo personal y salud bucal no lo tenemos que necesariamente hacer nosotros. Tenemos que facilitar a que ellos lo hagan, porque mientras más activos estén haciendo su autocuidado, haciendo sus cosas, su cerebro va a poder trabajar mejor, su coordinación motriz va a trabajar mejor, su psicomotricidad va a ser mucho mejor. Porque si es que nosotros hacemos todo por él o por ella, lo vamos a ir limitando, atrofiando y va a perder muchas facultades. ¿Bien? Entonces, tenemos que facilitar a que ellos hagan, a que se laven la boca, a que se peinen, a que se laven la cara, a que se bañen, ¿no? Pero siempre estando nosotros facilitándolos para que no se vayan a caer, alcanzando las cosas que van a necesitar. Entonces, eso hace que su cerebro siga funcionando, siga integrando las cosas, ¿no? Porque hay una serie de pasos que nuestro cerebro va a seguir para hacer una determinada tarea, una determinada actividad. Entonces, diferentes partes del cerebro se van conectando, se van integrando. Entonces, eso hace que se mantenga funcional. Bien. ¿Y por qué es importante esto del aseo personal? Porque va a prevenir muchas enfermedades. Por ejemplo, aquí he puesto una que dice enfermedades articulares. Estas enfermedades articulares, haciendo énfasis en la artritis, tiene mucho que ver con la salud bucal. Se ha visto ya en los últimos estudios que la gingivitis por unas ciertas bacterias producen una citrulinización de las proteínas que a la larga nos va a generar una reacción cruzada para que nuestro sistema inmunológico empiece a inflamar las articulaciones. Y es uno de los desencadenantes para la artritis. Entonces, por eso es que a mis pacientes y a mis alumnos siempre le hago énfasis de que estos adultos mayores deben de tener una salud bucal impecable, evitar el sarro, evitar que hayan dientes rotos, cariados, raigones que se pueden infectar, porque esto nos puede traer muchos problemas a mediano o corto plazo. Bien, bueno, aparte, el aseo personal de forma integral nos va a prevenir de la micosis, micosis que son
las infecciones por hongos, ¿no? La micosis más famosa, más conocidas y de atleta, pero lo más molestoso son la micosis en las uñas, las onicomicosis, porque estas son difíciles de erradicar, demoran meses para poder ser erradicadas y son una puerta de ingreso para que luego pueda generar otras infecciones del lecho unguial, o sea, donde se inserta la uña. Puede generar luego celulitis, pueden generarnos problemas serios en los pies, ¿no? Y no solamente en los pies, también en las manos. Entonces, evitemos los hongos, ¿no? La micosis. Cuando se laven, cuando se bañen, tiene que estar seco, completamente seco, porque si queda húmedo, esto es un medio de cultivo para los hongos. A los hongos les gusta la humedad. Otra cosa que podemos evitar con el aseo personal es la pediculosis, o sea, los piojitos, ¿no? Piojos, eso se llama pediculosis, por un mal aseo. La escabiosis también, la escabiosis es más conocida como la sarna, la escarrasca, que le llaman comúnmente, ¿no? Su nombre técnico es escabiosis, por el agente teológico, ¿no? Eh, Otra cosa importante, si tenemos una buena salud bucal, es que vamos a evitar enfermedades gastrointestinales. ¿Por qué? Porque si la boca está sucia, empiezan a proliferar una serie de bacterias que luego al deglutir nuestros alimentos van ingresando y nos van generando infecciones gastrointestinales. Y bueno, y en el aseo en general, siempre tienen que estar con las manos limpias para coger sus alimentos y no les genere también infecciones gastrointestinales. Y también, así como ingresan hacia la vía digestiva, estas bacterias de la boca también pueden ingresar hacia la vía respiratoria por microaspiraciones, sobre todo cuando estamos durmiendo. Imagínate, están durmiendo y gotitas de saliva van ingresando, pero por la vía respiratoria. Van hacia la faringe, la tráquea, los bronquios. Y si esas gotitas de saliva han pasado por toda esta boca que está contaminada, van a ir arrastrando todas esas bacterias y nos pueden generar neumonías, bronquitis, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la salud oral, muy importante. No solamente el cepillado, sino hacerse los enjuagues bucales, ¿no? Hay una serie de productos, de preferencia que no tengan alcohol, que no sean irritantes. Algunos incluso pueden hacer gárgara, ¿no? Que todavía manejan bien sus reflejos para poder limpiar toda esa zona de la faringe, de las amígdalas, donde se acumulan muchas bacterias. Bien, entonces, teniendo en cuenta solamente esto, podemos evitar una serie de infecciones, enfermedades, neumonías, enfermedades respiratorias, gastrointestinales, enfermedades de la piel, enfermedades articulares, etc. Otra cosa es mantener un buen estado de nutrición. Los adultos mayores se pueden desnutrir fácilmente, fácilmente. ¿Por qué? Porque sus horarios para poder comer a veces se interrumpen, se alteran. Su hidratación también es fácil descompensarla porque ellos no perciben la sed como nosotros. Tendrían que estar muy, muy deshidratados para que recién perciban sed. Entonces, se le tiene que administrar sus alimentos a horarios, sus líquidos a horarios, porque si ellos perciben que ya están con sed, es porque ya están muy, muy deshidratados. Y es común que lleguen a los consultorios pacientes que tengan sus niveles de electrolitos muy bajos, con hiponatremia, deshidratados, simplemente porque no han estado ingiriendo adecuadamente sus alimentos o el agua. Entonces, es fácil descompensarlo. Y cuando se descompensan estos electrolitos, lo primero que se altera, bueno, es el sodio y, y su primera manifestación es alteración del sensorio. Empiezan a ponerse somnolientos, confusos, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que les está dando un infarto, que han perdido el juicio bruscamente, cuando es simplemente un mal estado de hidratación, un mal estado de nutrición.
Tenemos que tener en cuenta que por la edad van perdiendo masa muscular y los músculos son proteínas. Si no tenemos una buena ingesta proteica, el mismo organismo va a echar mano de sus músculos para poder degradarlos y sacar de esto proteínas que van a servir para hacer otras funciones biológicas. Entonces, no podemos descuidar su ingesta proteica, ¿no? Proteínas de fácil metabolismo, ¿no? Por ejemplo, el huevo, la clara de huevo, el pescado, ¿no? Son proteínas de fácil asimilación. Si por algún motivo no pudiesen ingerir este tipo de proteínas, tenemos suplementos también a base de proteínas, ¿ok? Pero lo principal es la alimentación. También tenemos que mantener la ingesta de fibra. La fibra es muy importante, no solamente en el adulto mayor, sino en cualquier persona, pero sobre todo en los adultos mayores porque ellos se estreñen. Y la fibra tiene la propiedad de captar agua en la masa fecal y no se deshidrate. Cuando pasa por el colon y absorbe el agua, no le quite todo el agua a la masa fecal porque tiene fibra. Funciona como si fuera una esponja. Entonces eso hace que la masa fecal sea blanda y pueda salir las deposiciones con facilidad. Porque si no hay fibra, se hacen pétreas y eso se puede obstruir, ¿no? Y va a ser dificultoso luego evacuar. Y luego están con los laxantes, enema, ¿no? Maltratándolo, cuando eso se pudo haber solucionado simplemente con la mayor ingesta de fibra. Bien, el estado de hidratación también ya se manifestó, es muy importante que estén bien hidratados, sobre todo cuando hace calor. En esta temporada que hemos tenido, que hasta ahora no sé a qué hora va a llegar el invierno, ¿no? Ya estamos en pleno agosto, ya va a venir septiembre y sigue saliendo un solazo por momentos que nos deshidrata. Entonces, mantener su estado de hidratación y reducir la ingesta de carbohidratos, porque a veces son los adultos mayores muy golosos, ¿no? Los caramelitos, las galletitas, entonces el exceso de carbohidratos va a hacer que engorden, aumenten masa, pero en grasa, y puedan alterar el metabolismo, el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos. Entonces, tiene que estar esto regulado. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es su actividad física. La actividad física es fundamental porque ellos cada vez hacen menos actividad física y mientras menos actividad física hagamos, los músculos van perdiendo su trofismo, o sea, van perdiendo su masa, se van debilitando y luego van teniendo menos capacidad para movilizarse y a la vez eso genera más sedentarismo y eso más debilidad, eso es una bola de... Entonces, tenemos que propiciar la actividad física. Y esta actividad física tiene que ser personalizada. No todos los adultos mayores están en las mismas condiciones físicas. No todos los adultos mayores tienen las mismas enfermedades que me puede restringir la actividad física de alguna manera. Que tengamos que hacer menos actividad o más actividad anaeróbica, aeróbica. Entonces, tiene que ser muy personalizada la actividad física en un adulto mayor, teniendo en cuenta las enfermedades que tiene y teniendo en cuenta su estado físico, su fuerza muscular, su resistencia, etcétera. Y cuando se realice, tenemos que tener presente siempre hacer el calentamiento previo y estiramiento previo, ¿no? Porque si no lesionamos esos músculos son más rígidos que la de una persona joven. Entonces es fácil lesionarlos si no lo hemos calentado o hemos hecho un buen estiramiento previamente. Y por querer ayudarlo en hacer actividad física, peor lo terminamos lesionando y peor lo terminamos postrando al adulto mayor. Entonces, el hecho de mantener una buena masa muscular va a evitar la sarcopenia. Sarcopenia es disminución de masa muscular con pérdida de su función. Eso es lo que tenemos que evitar. Y mientras mejoremos la masa muscular, esto va a favorecer a que tenga un mejor estado metabólico. Quiere decir que el músculo es como un laboratorio. El músculo se va a realizar una serie de... Sí,
Los que deben eliminar definitivamente son los dulces, los azúcares, como por ejemplo los caramelos, los chupetines, ¿no? Ellos les gusta consumir esto no solamente porque es mucho azúcar, y sino también que les va a malograr la dentadura. Otra cosa que tenemos que disminuir, bueno, aparte de los pastelitos, las tortas, el exceso de fideos o de arroz, ¿no? Todos los días arroz, todos los días tallarines, ¿no? Entonces, esto tenemos que balancearlo. Tenemos que balancearlo con las frutas, con las verduras, con las proteínas, el agua. No todo tiene que ser carbohidratos. Porque si nos genera una obesidad de un adulto mayor, imagínate, esos músculos no soportan, esas articulaciones ya están desgastadas, vamos a desgastar más, vamos a tener mayor resistencia a la insulina. Si estábamos en una prediabetes, lo mandamos a la diabetes. Si ya son diabéticos, se descompensan más, sus niveles de colesterol se alteran, una serie de problemas, ¿no? Entonces es mejor tener una dieta balanceada y evitar estos postres, estos azúcares, estos dulces, estas golosinas. Bien, es una buena pregunta, ¿no? Y es muy complejo. Primero, saber cuál es la causa de la continencia urinaria y fecal. Si son cosas que se pueden corregir o no. A veces son cosas que pueden ser operables, pueden ser prolapsos, ¿no? Prolapsos rectales, prolapsos vesicales, no sé, prolapso de la vejiga, o sea, sale, ¿no? Pero el piso, el recto, no puede generar incontinencia. Esto podría ser solucionable con una cirugía. Ahora, si esta incontinencia ya son por problemas neurológicos, ver hasta qué medida podríamos mejorarlo. De repente hay una compresión medular, algún nervio por ahí, tener que llevarlo al neurocirujano para que lo evalúe, hacer una resonancia. Y si así son producto de un deterioro más a nivel del sistema nervioso central, ya es más complejo, ¿no? Es más complejo. Y lo ideal es que puedan usar los pañales, ¿no? Pero si no quieren usar pañales, entonces se nos, se nos tiene una tarea bastante ardua porque vamos a tener que estar cambiándolos o estar prediciendo en qué momento quieren orinar o defecar para tenerlos cerca al baño o saber, ¿no? Que después de tomar líquido va a activar el reflejo para la micción o después de darle alimentos va a activar el reflejo gastrocólico que es para la defecación. Entonces, saber que lo voy a alimentar y esto inmediatamente tengo que ir llevándolo ya al baño o al inodoro a sentarlo porque va a defecar, ¿no? Por un reflejo que se va a activar automáticamente a la ingesta de los alimentos. Entonces, conociendo un poquito esta fisiología, podríamos evitar de que se esté manchando el pantalón, ¿no? La truza, pero es más complejo, ¿no? Lo ideal sería un manejo multidisciplinario, de repente pasarlo no solamente por neurología, sino por psiquiatría, para poder medicarlo y puedan acceder un poquito a el uso de los pañales. Primero, tenemos que descartar cosas orgánicas. No está bien que estés durmiendo todo el día. Puede que tenga algún desequilibrio de los electrolitos, como manifestábamos en la charla. Hay que revisar cómo están sus niveles de sodio. Cuando los niveles de sodio están bajos, tienden a dormir con mucha facilidad. Cuando los niveles de hemoglobina están muy bajos, también tienden a dormir con mucha facilidad. Cuando tienen alteraciones en las hormonas tiroideas, que están en hipotiroidismo, también tienden a dormir. Cuando están con depresión, también tienden a dormir. Entonces, hay que ver qué es lo que está causando ese exceso de sueño, no solo conformarnos de que duerme mucho y ya está, ¿no? Así es ella, ¿no? Hay que llevarla a su geriatra, hay que llevarla a su médico, hacer un análisis un poquito más minucioso para ver cuál es la causa. Los antidepresivos se deben utilizar independientemente de la edad, tienen sus indicaciones. Si es que una persona está en depresión y tiene criterios de depresión mayor para poder utilizar antidepresivos, se tiene que utilizar, porque tenemos más riesgo luego de que puedan lesionarse, puedan deteriorarse, puedan suicidarse. Entonces se debe utilizar, pero tiene sus indicaciones. Ahora, ya sea joven o adulto mayor, tranquilamente pueden cursar con estos cuadros de depresión y tienen indicación para utilizarlo. Y si tienen indicación, obviamente que les va a ser más favorable, va a tener más pros que contras. ¿Y esto por qué? Porque al mejorar su estado de ánimo va a poder alimentarse mejor, va a poder dormir mejor,
no se va a despertar en las madrugadas, porque cuando están deprimidos, tienden a despertarse en las madrugadas y ya no pueden conciliar el sueño. Cuando están ansiosos, dificultan para conciliar el sueño. Cuando están deprimidos, tienen ganas de hacer las cosas, se tiran al abandono y se deterioran, empiezan a perder peso, masa muscular, se descompensan, se deshidratan. Entonces, es más perjudicial no tratarles esa depresión. Y mira, eh, lo más recomendable es que sean cercanos a su domicilio, porque esto lo van a tener que hacer de forma cotidiana. Muchos municipios lo tienen. Habría que averiguar en qué distrito están y si lo tiene su municipalidad. La mayoría de municipios lo tienen. Puedo dar fe, por ejemplo, yo vivo en Barranco, tienen su centro de adultos mayores, tienen sus actividades para adultos mayores, ¿no? También lo tienen, parece, en Surco, en San Borja. Entonces, habría que ver, cada distrito tiene que tener un programa de estos para los adultos mayores, y no solamente para adultos mayores, sino también para discapacitados, ¿no? La famosa OMAP, ¿no? Hay Mm. una institución que se llama la OMAP, que es justamente para adultos mayores y personas con discapacidad, que le dan talleres, que le dan asesoría, que le dan charlas. Entonces, ayuda bastante. Y si están cerca de domicilio, mucho mejor. ¿Cuáles son la causa de los mareos? O sea, no solamente atribuirlo al Alzheimer, ¿no? Pueden tener otros problemas, otros problemas. El Alzheimer te puede generar mareo, sí, pero hay que revisar cómo está el oído interno, nuestro centro de equilibrio. Hay que revisar si es que por ahí no tiene una laberintitis y que va dando falsa información de movimiento, ¿no? Se marean, pierden estabilidad. Hay que revisar si es que su presión arterial está controlada, su ritmo cardíaco está controlado, porque si es que el corazón no bombea suficiente sangre a una determinada presión al cerebro, nos va a generar mareo. Y si es que ese ritmo cardíaco no es constante, el flujo sanguíneo no es constante, en algún momento baja, te va a generar mareo. Sobre todo si hay cambios bruscos, movimientos, te agachas. Entonces, esos mareos es la punta del iceberg, ¿no? Hay que ver lo que hay debajo. Hay una serie de causas que tenemos que descartar, y más aún si son adultos mayores, ¿no? No solamente déficit B12, no solamente déficit de electrolitos, déficits hormonales, sino ver sobre todo cómo está el sistema cardiovascular, ¿no? Que es muy importante. Y el centro de equilibrio, que es el oído interno. Entonces, hay que hacer un chequeo completo para ver la causa de esos mareos, no solo atribuirlo al Alzheimer.